Hola, buenos días. Un gusto poder saludarlos. Dios les bendiga. Hoy es domingo 3 de agosto del 2025 y estoy muy contento de poder compartir con ustedes otro mensaje de parte de Dios. Vamos a orar y pedirte, Señor, que nos des la gracia, Señor, para poder transmitir este mensaje que creo que nos has dado, Señor, me has dado. Quiero pedirte que en el nombre de Jesús, Señor, prepares nuestros corazones para poder recibir esta palabra. Espíritu Santo de Dios, guíame a través de tu Espíritu, Señor, para dar el mensaje, Señor, que tú quieres que demos en este día. En el nombre de Jesús te damos gracias porque estás en medio de nosotros, porque moriste por nosotros, Cristo, en la cruz del Calvario. Gracias, Papito, por este día. Amén. El favor del rey, así se llama este mensaje. Nehemías era un hombre que trabajaba para un rey. Y Nehemías estaba deportado o estaba en el exilio en aquel momento. Nehemías trabajaba junto al rey, le servía al rey. Y uno de los tantos días, Nehemías estaba trabajando para el rey. Y de un pronto a otro, el rey se da cuenta que Nehemías está triste, que algo le afecta. Yo me imagino que Nehemías era un hombre de muy buen semblante, de muy buen servicio, pero ese día se encontraba un poco triste. Había algo que lo afectaba. Dice en algún momento en Nehemías capítulo 2 que el rey le dice a Nehemías: ¿algo te pasa? Te veo triste y no estás enfermo. Sé que no estás enfermo. Nehemías se preocupa mucho porque cuando usted trabaja para un rey, usted le sirve con excelencia. Tal vez nosotros acá en nuestro país, en Costa Rica, no sé en el tuyo, no tenemos reyes ni reinas. Y para nosotros no es natural saber cómo comportarse delante de un rey, porque no tenemos una monarquía. Pero la gente que sí vive en monarquía, sí sabe lo que significa eso y lo importante que es servirle con excelencia al rey. Y cuando usted le sirve a un rey, usted tiene que tener un muy buen semblante, tener una muy buena actitud, siempre estar sonriente y complaciente a las necesidades del rey. Por eso Nehemías dice que cuando el rey lo vuelve a ver y le dice: usted está triste, a usted le pasa algo. Y yo sé que no es que está enfermo, usted tiene algo en su corazón. Lo que habitaba en el corazón de Nehemías era una necesidad material. Y hoy ustedes saben que a mí me gusta ser muy teológico y muy apegado a la palabra. Pero cuando estaba escribiendo este mensaje, había algunas cosas que van a ver más adelante en donde yo decía al Señor: Señor, esto es una teología aplicada. Y hay veces que ocurren cosas en la vida diaria que la teología no va a poder explicar, o tal vez mi conocimiento teológico aún no pueda explicar. Y por eso quiero que me acompañe en este par de minutos que vamos a estar juntos. Nehemías tenía una necesidad enorme. Nehemías estaba triste porque su tierra, Israel, estaba desolada. El lugar en donde estaban sus ancestros, sus ancestros enterrados, estaba totalmente desolada. Había sido destruida y era un lugar que estaba en ruinas. Y por eso Nehemías estaba tan triste. Nehemías tenía una necesidad en su corazón, podría decirlo material, que tenía también un componente espiritual. Pero si usted se pone en los zapatos de Nehemías, Nehemías decía: mi casa, la casa de mis ancestros, el lugar en donde yo pude haber crecido, está destruido. No queda nada. Las puertas habían sido quemadas, los sepulcros probablemente estaban quebrados, no existía nada. Era un lugar completamente en destrucción. Y Nehemías tenía eso en su corazón y lo hacía entristecer. Cuando Nehemías le cuenta esto al rey, el rey le dice que hubo un diálogo honesto entre ellos, y dijo: me dijo el rey, Nehemías 2:4. Nehemías 2:4, para que usted lo apunte ahí. Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y se preparó. El rey viene y le dice a Nehemías: muy bien, estás triste, tu corazón está dolido. Ok, ¿y qué pides?
¿qué quieres? Cuando usted está al frente de un rey y el rey le dice a usted, ¿qué quieres? ¿Qué pides? ¿Qué necesitas? En ese momento la gente que trabaja para un rey sabe que la puerta está abierta de par en par para lo que usted necesite. Y lo primero que hizo Nehemías fue orar al Dios de los cielos. Dice que en ese momento Nehemías se prepara. Es un hombre en la tierra que tiene mucho poder. Y entonces Nehemías, recibiendo esa oferta, lo primero que hace no fue pedir lo material que él necesitaba. Lo primero que hace es orar al Señor. Y ora al Señor y se prepara para poder hacer su petición. Muchas veces, y quiero contar una anécdota de una de mis hijas, muchas veces, tal vez en nuestra formación, cuando pedíamos algo se nos decía no, o ¿por qué está pidiendo eso? O no sea majadero, o usted no tiene conciencia de lo que cuestan las cosas. Y eso queda muy metido a veces en nuestro interior. Mi hija menor a veces, y eso fue algo que sucedió en estos días y hoy me hizo sentido cuando preparaba el mensaje, muchas veces dice, ay, qué ganas de ir. Y yo, sí, ¿qué necesitas? No, ya no. Yo, bueno, decime qué quieres. No, ya no. Y ha venido con esa actitud de hace unos meses para acá que dice, uy, a mí me gustaría que ir, sí, aquí, ¿dónde quieres ir? No, ya no, papi, ya no. Y hace unos días empecé a decirle, decime qué quieres. ¿Qué quieres hacer? La miro directamente a los ojos, a la más pequeña, y le digo, decime qué quieres. Soy todo oídos, pida. Porque me di cuenta que de alguna manera ella, tal vez con alguna actitud mía, la estaba frenando de cuando pedía algo y no le ponía atención. Y hoy cuando estaba escribiendo este mensaje, Dios trajo eso a mi mente. Y pensé cuántas veces, tal vez por nosotros con alguna necesidad, el Rey de los cielos nos dice, ¿qué quieres? Pide. Y uno dice, ay, Dios no se va a meter en eso. La verdad es que yo no sé por qué estoy pidiendo esto. Tal vez tienes alguna necesidad, pero automáticamente te frenas, diciendo, Dios tiene mejores cosas que hacer que estarme escuchando a mí con esta petición. Uy, cómo me gustaría tal cosa. Y uno puede empezar a pensar, uy, qué materialista soy, o cómo es posible que pida esto. Hay tanta gente muriendo de hambre en el mundo y yo pidiendo esta banalidad. Y por eso hoy decía al principio, no voy a hacer nada antibíblico, pero sí voy a expresar algo que en mi vida ha sido una realidad. Y ha sido que cuando pido o necesito algo, no oro pensando en cómo lo va a hacer el Señor. O no pido pensando en cómo se va a hacer, sino que empiezo a pedir sabiendo que Él lo puede hacer. En muchas ocasiones el cristiano, nosotros pedimos algo diciendo, Señor, tengo necesidad de tal cosa, y empezamos a pedir, pero pensando en cómo Dios lo puede hacer. Y si tú te enfrascas en el cómo, estás totalmente equivocado, porque el cómo para Dios no es un problema. Dios es el dueño de todo. Entonces, cuando nosotros pedimos, no podemos pedir con una mentalidad diciendo, ¿y cómo lo va a hacer si en este momento no tengo? ¿O cómo lo va a hacer si tal cosa? ¿O cómo es posible que piense que pueda hacerlo si hay otra gente con mayor necesidad? El cómo no nos debe interesar a nosotros. Cuando Mía viene y pide algo, cuando Mía dice, ¿y por qué no vamos al mall a darnos una vuelta? Ella no está diciendo, ¿y cómo vas a echarle gasolina al carro? Y el carro estará listo. Ella no pregunta eso. Ella no dice, ¿cómo lo vas a hacer, papi? Ella dice, papi, quiero tal cosa. Cuando Nehemías estaba enfrente del rey, Nehemías se prepara en oración primero y después habla con el rey. Y le dice, mire mi rey, mire mi reycito, a mí me gustaría que usted pudiera generar cartas para que yo fuera al lugar aquel que está destruido y hubiera gente que me acompañe para que no me pase nada.
también me gustaría que me dieras a madera de los árboles y que me dieras recursos. Y pidió. Y no pidió pensando en que el rey lo pudiera resolver o no. Él sabía que el rey tenía ese poder porque era el dueño de todo. Mi amado, si usted le pide a un rey tan grande como nuestro Dios, con un cómo en su mente, ahí usted mismo está dejando de tener fe en que Dios lo puede hacer, en que Dios tiene todos los recursos para hacerlo. Nosotros tenemos 22 años de casados. Tenemos 22 años de casados, Pau y yo. Y en el primer año que nos casamos realmente estábamos un poquito ajustaditos. Ajustaditos era, pero realmente ajustados en nuestro presupuesto. Y yo siempre he sido un consentido de parte de Dios, y aquí es donde los teólogos van a tener que persignarse en su religiosidad si es que no van a entender este mensaje, pero aquí vamos. Y resulta ser que entonces nos casamos y yo quería tener un home theater. La gente de aquel tiempo, de los años 2000 y resto, se acordarán de eso. Era lo último, ¿verdad? Y entonces con mucho esfuerzo nos habíamos comprado un DVD, que en aquel momento era lo último. Para que ustedes se imaginen dónde vivíamos nosotros, vivíamos en un apartamento al final de un tipo garaje, donde las ratas se escuchaban peleando a medianoche o en la noche. Vivíamos en San Joaquín de Flores. Se escuchaban las ratas peleando en la tubería del desagüe. Imagínense que es usted estar durmiendo a las 11 de la noche y ser arrullado por un... Así se escuchaba aquello. Y bueno, y era un apartamento como quedaba al final, y era el más barato, que quedaba sin una cuchilla. Entonces todo el polvo del lugar caía ahí. Imagínense qué lugar más paradisiaco. Pero teníamos nuestro amor y nos llevábamos muy bien. Resulta ser que entonces a mí se me ocurre que yo quería tener un home theater. Pero adivine, no tenía el dinero. Y resulta ser que tenía algo de dinero, tenía tal vez como un 20% del dinero para comprar un home theater. Y yo decía, Señor, aquí es donde algunos van a decir, ay, cómo Andrei pedía eso. Pero este es el testimonio de alguien que vive como un hijo del rey y tiene el favor del rey. Y entonces yo le dije al Señor, Señor, ¿cómo me gustaría tener un home theater para ver películas con un sonido envolvente con Paola? Y resulta ser que no tenía el dinero. Y entonces salí una vez por la calle. Salí del apartamento donde vivíamos, está lindo. Y empecé a caminar por la calle. Y cuando iba caminando por la calle, veo así en acera un rollito de dinero. Y yo dije, uy, qué extraño, ¿será que alguien me va a vacilar? De esos que amarran un mecatico y lo jalan. Y entonces me quedo yo así como, aquí alguien me va a vacilar, ¿dónde está la cámara escondida? Me agaché, tomé el dinero y cuando veo, el home theater costaba como 45,000 colones en aquel momento, imagínense. Y yo tenía como 10,000 pesos o 9,000. Y agarro así y veo 10,000 pesos. Y cuento 10,000 pesos. Y hago yo, esto es de alguien. Y me quedé un rato ahí y no llegó nadie. Entonces, mire, me lo eché a la bolsa. Y dije yo, ya tengo 20,000 colones. Ya me faltan solo 25. ¿Cuánto es? 25,000, ¿verdad? Ya me faltan 25,000 colones. Otro día sigo caminando. Sí, es verdad, las cuentas bien. Tenía 10 y me gané 10. Ya tenía 20 más 45. Me faltaban 25. Y resulta ser que entonces otro día voy para el trabajo. Me subo con un amigo que nos llevaba ahí en el carro. Y me dice, mira, vos puedes comprarme un paquete de cigarros ahí. Imagínense, un evangélico comprando cigarros. Y yo, Daisy, yo le compro los cigarros. Porque él iba manejando, entonces me bajé. Y cuando me aproximo a la pulpería donde iba a comprar los cigarros, veo así otra vez otro poco de plata en el piso, así como enredado en el zacate. Y yo, ay Dios. Y entonces me inclino, tomo el dinero y no me acuerdo cuánto era, pero era otro poco de plata bueno. Y entonces me quedo así yo, y en eso veo que viene un chiquito corriendo. Y dije yo, este chiquito es el dueño de la plata. Este tiene que ser. Y se va a meter en la pulpería donde yo me voy a meter. Me meto yo en la pulpería, se mete el niño en la pulpería. Yo me quedo esperando a ver qué dice el chiquito. Y no, el chiquito no era el dueño de la plata.
Me quedo así lloviendo para todo lado, diciendo, aquí tiene que estar el dueño de esta plata. Claro, si yo decía que tenía, no me acuerdo, eran como 15,000 pesos, tengo 15,000 pesos de aquí, ¿de quién son? Más yo no se los hubiera caminado. Y me quedé quieto. En eso me empieza a pitar mi amigo desde el carro, Pepe, es hora de irnos, no sé qué. Compro los cigarros, me meto al carro y me meto la plata otra vez al bolsillo. Ya me faltaba poquito. No me acuerdo qué fue lo que pasó después y de nuevo, caminando por la calle, otro poco de dinero, ¿verdad? No estoy mintiendo. Cuando me vi, casi el 70-80% del dinero que necesitaba para comprarme el home theater apareció, así como se lo estoy diciendo. Yo le dije al Señor, y yo veía así como aparecía el dinero y yo decía, ¿esto será real? Y sí, fue real. Otro día nos fuimos a comprar un carro. Estaba a punto de perder el trabajo, y no porque había hecho algo malo, sino porque ya el lugar donde estaba cerrando. Y necesitábamos un trabajo, necesitábamos un carro, y resulta ser que nunca había tenido un carro nuevo, y de nuevo se nos metió aquí entre ceja y ceja. Dije yo, a mí me gustaría un carro nuevo. Señor, a mí me gustaría un carro nuevo, Señor. Usted puede pensar, qué pastor más materialista. Si usted no quiere carro nuevo, es cosa suya. Yo sí quería un carro nuevo. Y entonces llegué y de nuevo, como un hijo del rey que soy, dije, Padre, yo quiero un carro nuevo. Y el Señor, y yo empecé a volver a ver nuestras cuentas bancarias, ¿verdad? Y yo decía, no hay nada. Si me piden una prima, ¿dónde la saco? No tengo prima. Y resulta ser que nos fuimos a una agencia de carros y llegué con Ana María así chiquitica y Paola, y entonces empezamos a ver carros como si tuviéramos dinero. Yo pensé ese momento, si este tipo supiera que no tenemos ni un 5 partido a la mitad. Y resulta ser que entonces, como si fuéramos gente de plata, nos subimos en el otro, aquí y allá. Y yo, como mi papá es el dueño del universo, yo llegué como el hijo del dueño del universo. Y me monté me monté en aquel otro. Nunca había hecho una prueba de manejo, un carro nuevo, ¿te acuerdas? Y me dice el tipo, ¿y quiero una prueba de manejo? Y yo, sí, por supuesto. Como si tuviera la plata aquí en el bolsillo. Y nos montamos en el carro y nos fuimos y vinimos. Y me dice el Señor, bueno, don André, ¿entonces qué? ¿Cerramos el negocio? Y yo, ¿cuál negocio? Pero ahí estaba pensando otra vez humanamente. Y le digo yo, sí, claro. El Señor, le digo al Señor, mire, sí, pero yo necesito este carro en este monto. Usted me dice si hacemos negocio o no. Cuando ese hombre me dice, ok, voy a ir a hablar con la gerencia. Va a estar difícil, pero voy a ir a hablar con la gerencia. El Señor se va. Y yo en ese patio de carros, yo levanté mis manos al Señor y dije, Señor, este es el momento de un milagro, Señor. Este es el momento de ver a Jehová de los ejércitos. Le dije todos los nombres: Jehová Nisi, Rafa, Sebaot, Jehová, todo lo que se me ocurrió. El Rey de Reyes, Señor de Señores. Vamos, tú puedes. Y el Señor se fue. Yo me quedé en el parqueo orando, intercediendo. Parecía un loco probablemente. Y cuando me meto a la sala de exhibición, me dice el tipo, sale, ¿verdad? Y yo, con toda la fe del mundo, el Espíritu Santo, fuego y de todo, llega el tipo y me dice, don André, le tengo 2 ofertas, no una, le tengo 2 ofertas. Está este y este otro, y se los dejo en el precio que usted pidió. Mi hermano, el problema que yo tenía era que no tenía prima. Negocié todo sin plata y me dijeron que sí. Y yo, sí, claro, buenísimo. Y le di la mano y de todo. Y después Dios nos proveyó y tuvimos la prima, la tía y la mamá para enganchar ese carro. Y listo, le dimos. Es más, le dije, deme uno así viejo. Y me dijeron, no, le vamos a dar uno nuevo. Cuando vives como un hijo del rey, empiezas a experimentar cosas extraordinarias, empiezas a vivir en otra dimensión. Siempre ustedes saben que hago chiste de eso, de que la dimensión y la atmósfera y todo eso. Pero hoy quiero hablarles de esto. Cuando el rey te dice, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Qué necesitas? Cuando papá dice, hey, ¿qué te duele?
uno puede abrir su corazón y decirle confiadamente, ¿sabes? Quiero tal cosa o quiero tal otra. O puede ser como Mía, que ya casi le estamos corrigiendo eso, que, no, ya no, es que, porque automáticamente empiezas a decir, no, es que no me lo merezco, o no me he portado bien, o no, es que es algo banal. No funciona así. No pidas pensando en el cómo, solo pide pensando en que Él puede. Dice la palabra en Nehemías capítulo 2, verso 8. Dice que después de que Nehemías habla con el rey, Nehemías pide cartas para tener los recursos que el rey le había provisto. Y aquí es donde ya la teología y la práctica, lo emocional, empatan. Lea conmigo Nehemías 2:8, dice: y carta para Asaf, guarda del bosque del rey. Aquí Nehemías le está pidiendo, ya tiene la puerta abierta, el rey le dice, ¿qué quieres? Y Nehemías empieza a pedir. Entonces Nehemías dice, y quiero que me des una carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio, de la casa, y para el muro de la ciudad. Entonces la madera era para las puertas del palacio y para el muro de la ciudad. Y mire lo que dice después ahí, subráyelo conmigo: y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Nehemías pidió. Nehemías tenía una necesidad. Y su necesidad tenía dos propósitos: bendecir la casa de Israel y también obtener su beneficio. Usted puede obtener un beneficio de parte de Dios. Eso no está mal. Usted es hijo de Dios. Usted es hijo de un rey. Y mire lo que dice ahí, que le pidió madera para las puertas del palacio de la casa, y le pidió maderas para el muro de la ciudad, y además le pidió madera para su propia casa, para construir su casa. Y mire qué interesante, yo hoy lo meditaba. Y esto lo concedió el rey, ¿por qué? Porque la mano de Dios estaba sobre Nehemías. Porque Dios va a usar gente en esta tierra, las va a mover para bendecirte. Eso fue lo que pasó con Nehemías. Nehemías fue bendecido por un rey terrenal a causa del favor que estaba sobre él de un rey celestial. Dios va a mover a las personas que están a tu alrededor para bendecirte a vos. Cuando estaba en esa agencia, y yo, en vez de decirle, cuando me dijo el vendedor, entonces ¿qué? Cerramos el trato. Era lo que estaba diciéndole el rey a Nehemías. Entonces ¿qué necesitas? Y un hijo de Dios lo que hace es ir al padre y decirle: papá, vieras que quiero este carro. ¿Tú crees que me puedas bendecir con eso? Y Dios empieza a mover toda la maquinaria espiritual a favor de su hijo y lo impacta a nivel físico. Ustedes no tienen idea de la cantidad de historias que tengo en donde yo le he dicho: pa, verás que necesito algo. Y hay veces que me pongo como chineado, como Mía, como le digo o no le digo. Imagínense, le digo o no le digo, y ya Dios sabe. Dios sabe de qué tenemos necesidad. ¿Por qué no pide? Pida. Dice la palabra en Isaías 58:9: entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él: heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida. Voy a volver a leerlo para que usted me siga. Este versículo que está en Isaías 58, 9, 11, Isaías 58, 9, 11, tiene una parte condicional y después viene una recompensa.
igual que lo vimos en el mensaje anterior, en el culto presencial sobre la lluvia temprana y tardía. Mire, sígame en este mensaje, en este versículo. Entonces invocarás y te oirá Jehová. ¿Qué hizo Nehemías? Invocar a Jehová en el momento de su necesidad. Señor, me dirijo a ti para que pongas gracia delante del rey sobre mi persona. Y dice, y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el pecado, el no ser agradable al Señor, el dedo amenazador y el hablar vanidad. La palabra de Dios dice que el Señor trae de cerca al humilde, pero al orgulloso lo mira de lejos. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida. Eso es como cuando dice que tenemos que dar la vida por nuestros hermanos, que tenemos que atender a la gente de menos recursos. Mire, dice, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz. ¿En dónde dice? En las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como un huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Está hablando de un servicio al rey. Está hablando de amor al prójimo. Está hablando de alguien que tiene una relación con el rey, con el Padre. Y que cuando está en medio de la sequía, hay abundancia. Vea lo que dice. Está hablando de que en las tinieblas de esta persona nacerá luz. Y dice, y tu oscuridad, estando en el momento en donde te duele, en donde no hay recursos, en donde no hay cómo hacer el negocio, cómo sanar la enfermedad, cómo sanar el matrimonio, los hijos, y tu oscuridad será como el mediodía. ¿Usted me entiende? Jehová te pastoreará siempre. En el último mensaje dijimos cómo alcanzar que Dios nos guiara. Si usted no lo vio, tenía que ir al culto presencial. Y en las sequías saciará tu alma. Para un hijo del rey no hay sequía. Puede existir una sequía, pero Dios siempre va a saciar nuestra alma. ¿Qué le dolía a Nehemías? Su corazón, estaba triste en su alma. Y dará vigor a tus huesos, y serás como un huerto de riego, siempre verde, con frutos, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. ¿Sabe qué es lo extraordinario de esto? Y lo más bonito, que cuando vives como un hijo del rey, tus recursos no importan. No importa si tienes o no tienes, porque tu papá es el que paga la cuenta. Tu papá es el que paga la cuenta. Lo único que tienes que hacer vos es servir. Servir y clamar a Él para que Él venga en tu auxilio. Proverbios 16:15 dice: en la alegría del rostro del rey está la vida, y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. ¿Se acuerdan de la prédica de la lluvia temprana y tardía? Mire lo que dice aquí, que cuando el rostro del rey sonríe, cuando tiene un buen semblante, eso es vida. Y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. Esa lluvia que hace a prosperar nuestra vida. Soy el pastor André Acuña y quiero orar por usted para que el Señor revele esta palabra sobre su vida, para que usted pueda pedir en confianza con el Señor lo que esté en su corazón y lo que haya puesto tristeza en su corazón, una necesidad de salud, de enfermedad, una necesidad de restauración, una necesidad material,
que Él puede intervenir en tu corazón y que puedas aceptar la bondad y la prosperidad del Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Los bendigo. Nos vemos pronto. Esto es PGF. Ponemos a Dios primero. Chao.